No, específicamente no. Sabía que Jordi había tenido una infancia muy difícil. Bueno, yo a Jordi lo conozco, yo creo que, no sé, desde que yo tengo 16 años. O sea, imagínate. Y después fue parte de mi círculo más cercano de amistades. Hemos trabajado juntos. Es como esa gente que como si fuera compañero del colegio toda la vida. Lo quiero mucho, es un hombre súper alegre y las cosas que decía me hacen mucho sentido. Él, efectivamente, cuando se enoja con alguien, cuando se siente traicionado, porque él es una persona sumamente leal, él valora mucho, mucho la lealtad. Borra a la gente y borra los malos momentos. Y obviamente lo había comentado en un par de veces, una vez creo que en la casa de Pablo, pero muy escuetamente, no directamente qué es lo que había pasado. Es que ¿sabes por qué, Pancha? Porque también Jordi, yo que lo conozco también hace muchos años, Jordi siempre ha guardado algunas cosas, ¿verdad? Si bien él fue súper abierto en Vértigo en contar esta historia, luego de hablarlo en la revista, es porque ya han pasado 40 años. ¿Verdad? En donde donde él es una persona completamente resuelta, en donde hoy día él si da cuenta esta historia es para ayudar a otras personas para que no les ocurra no es como exactamente lo mismo. Un tema como de justicia divina, aunque no sea divina, es de la mano del hombre, porque finalmente hacerlo público, porque los involucrados están todos vivos. El caballero está vivo, la mamá está viva. Y su entorno sabe perfectamente los quiénes hijos son. también. Todo el mundo sabe. Entonces, cuando todo era silenciado en el pasado, incluso como le dice a él, imagínate el drama familiar. Para un hermano puede ser un super papá, pero ¿cómo puedes dividir que para uno sea un super papá y para otro no? Entonces yo digo que cuando pasan los años, y también me acuerdo del caso de Erika Olivera, cuando tú lo haces público finalmente estás poniendo la mirada de todo. Lo estaba apuntando con el dedo. Y estás revelando algo, estás sacando de la oscuridad algo que te dolió y un comportamiento horrible. ¿Y sabes Entonces qué? eso, aunque llegue años después, aunque a la persona ya lo tenga resuelto, yo siento que igual es como una especie de pequeña justicia. No sé si lo ven ustedes así. Sí, y ¿sabes qué, Tonka? Yo creo que la familia, el entorno que vio esto, porque es imposible que un hermano, un tío, una tía, una cuñada no se dé cuenta que un niño está siendo maltratado y nadie diga nada y todo en un almuerzo. De hecho, la pregunta por la mamá. Maca. No, yo creo que tiene varias repercusiones. Por lo primero, digamos, si es que Jordi se atreve a hablar esto porque da la sensación de que él está sano, como decía Juan Pablo, está resuelto y puede hablarlo. Eso por un lado. Lo segundo es decir que tiene varias repercusiones, no solamente hablando de la justicia, ¿no es cierto? Porque claramente si uno hubiese en su época, imaginemos a la madre denunciando estos maltratos, etcétera, era otra época, como nos decía Polo. O sea, ¿qué hubiésemos logrado? Quizás nada, en la justicia misma estoy hablando. Pero hacerlo público tiene repercusiones también para su madre. Y eso es súper importante, porque desde que, claro, él mismo dice, acá no hay que juzgar a nadie, quizás no tenía herramientas, y claro, y quizás la madre tampoco tenía herramientas, ¿no es cierto?, para poder salir de eso. Se lo preguntan directamente en la revista Cosas a Jordi Castell. ¿Cómo fue la relación con tu mamá después de estos episodios? Y él responde, a mi mamá tampoco la puedo juzgar, no me siento con la autoridad para hacerlo. Mi padrastro la dejó por otra mujer más joven y esa otra mujer lo dejó después a él. ¿Viste? Con mi madre siempre tuvimos una relación que no es de madre a hijo. No la cuestiono y jamás la culparé. Todos estos abusos de mi padrastro pasaron cuando mi mamá estaba mirando y no la cuestiono, la perdono. Mi mamá fue mi abuela, realmente. Dice esto porque en otras partes de la entrevista, que la vamos a revisar completa, él se va a vivir con los abuelos. De que se va a vivir con los abuelos cuando tiene 10 años y finalmente ellos son los que asumen este rol de padre y madre. Que hay poca gente, y yo creo que quizás algunos de nosotros lo hemos vivido, de ir a ver los abuelos toda la semana. Pero hay poca gente que hace eso, esa es la verdad. Y más en la sociedad que vivimos hoy día. Y yo también tengo el gusto de conocer a Jordi hace varios años, entonces cada vez que me encuentro con él le digo, bueno, ¿y cómo está? ¿Y qué hay hecho? Nada, entonces me dice, fui a ver a mi abuelo el miércoles, y almuerzan, y conversan, y se aconsejan. Y es la relación de finalmente de un hijo con un padre, pero además una relación adulta, ¿me entendí? Yo me imaginaba, decía, a mí, por ejemplo, me da gusto cuando me junto a almorzar con mi papá porque ya hay una relación de hombres. De hombres grandes. De hombres grandes, claro. Que son amigos, pero que además siempre un consejo de un padre que tiene más experiencia te va a servir. Bueno, a Jordi le pasa lo mismo, pero imagínate un hombre de 90 años
que ya viene de vuelta y que además es para sacar el sombrero, porque en una cultura machista, en una sociedad machista, que él haya sacado adelante a Jordi. Sí. Y sin y quizás incluso sin prejuicios. sí, claro, Sin o sea, es prejuicios. muy fuerte, es un gallo muy potente. Yo creo que lo que le pasó a Jordi con respecto a su abuelo en la vida de una persona, yo lo veo casi como un milagro. Exacto. Es un regalo del cielo. Por eso que Jordi está feliz, po. Y él lo Y se dice, emociona a mí me por eso. salvó el amor. Y lo salvó el amor de su abuelo. Yo me imagino... o sea, creo que la entrevista de Betty es tan reveladora. La manera como él empieza como a escarbar en ese pasado tan duro. Un pasado al que no se quería meter. Al que no entra. Imagínate, es como meter la mano a la oscuridad nuevamente. Es como las capas de cebolla que puedes sacar una y otra y otra y otra y siempre hay una más. Claro, porque el efecto que tiene al fondo un niño que fue abusado de esa manera, que fue agredido de esa manera, sobre todo en ese contexto, en ese tiempo, es te pegan y tú tapas inmediatamente. Claro, como que le bloquea. pusieras una especie como de no sé, de Bloquea. masilla encima a la herida. Pero ahí sigue. Y después te pegan de nuevo. Y tú mismo le... Exacto. Porque se siente culpable, porque o sea, pasa un montón de fenómenos Para poder psicológicos. sobrevivir. Entonces, el nivel de sanidad mental que tiene hoy día Jordi es notable. Eso, y solo se explica eso gracias a increíble. eso. ¿Sabes por qué? No, ¿sabes por qué? Porque Sí. yo creo que también ha hecho un trabajo... De terapia, fue Es que individual, ha hecho terapia. Lo dice. Sí, se Terapia. notan estas palabras. Lo dice. Porque es básico para salir adelante después de cualquier herida. Es perdonar hasta tu peor enemigo. Cuando tú perdonáis, Eso te perdonáis a ti mismo, Claro, claro. te perdonáis a ti mismo Pero y podéis seguir la vida sin rencor y sin odio. Y eso es básico. Sí, Y confirma eso que está que está de que ha hecho vuelta. un trabajo espiritual. Sí, porque si no, no lo hubiera dicho y lo dice. No. Y es de verdad cuando lo dice. Sí. Yo no soy quien para juzgar, Eso. yo no odio. Son O sea, dio la vuelta completa. O sea, y por eso puede hablarlo y se nota Y que se es ven real. orgánicas. Él pone, real. por él eso pone que está además sano. un tema, mira, más del 50% en nuestro país, más del 50% de las relaciones de pareja, digamos, no son primer matrimonio. Sí, po. O sea, mucho más. O sea, lo que quizás antes podía ser, no sé, un 60, 70% de las relaciones eran papá y mamá, primer matrimonio, y continuaban toda la vida, aunque se agarraran a coscacho y lo pasaran pésimo, y tú eran parejas por otro lado, todo, pero se mantenían casados. Claro. Entonces había ahí una realidad que era falsa, pero era una realidad que para un niño finalmente era funcional. Jordi en esa época, imagínate, papá separado hace 40 años atrás. Lo que ya es un estigma. Era un estigma, inmediatamente. Claro, hoy día ya no, pero igual No es te, doloroso. no te aceptan en ciertos colegios. Claro, pero además, estas son reflexiones que también los papás separados empezamos a entender después. Cuando llega un padrastro a la vida de un niño, ese padrastro no eligió. Ay, mi amor, estoy al aire, que está mi hijo aquí. Cuando llega un padrastro, ese padrastro no eligió a un niño como hijo. Y ese hijo no eligió a ese padrastro como papá. Exacto. Tampoco ese niño eligió a sus hermanastros. No, Claro. O sea, de repente llegan dos familias Es y una se juntan tragedia. y Para el dicen, niño. ahora van a ir todos juntos, resulta que no es tu hermano, no te Son la criaste con familia él. ensamblada, así se Exacto. llama. Entonces, yo creo que lo que valora Jordi y que lo hace ser feliz es que su abuelo sí lo eligió a él como hijo. Claro. Y él lo eligió a él como papá. Esto no fue una imposición, no fue un azar, no fue la vida que, oye, te puso aquí. No. El abuelo, que era abuelo, no era el papá, lo eligió como hijo. Y él eligió a su abuelo como papá. Entonces esa elección, que desde chico, después tú la empiezas a entender desde, ya grande, adulto, y además que es fantástica porque es virtuosa, es mucho más grande como amor que todo el dolor que ha vivido.